A partir de ahora, mamá, el banco transferirá tu pensión directamente a mi cuenta. Ya no necesitas nada. Solo necesitas un rincón donde morir. Mi garganta se apretó y no pude decir una palabra. Pero esa noche, cuando abrió el refrigerador, se congeló y luego comenzó a gritar. Su grito desgarró el silencio de la casa, afilado como una cuchilla cortando un viejo trozo de tela. Era tan fuerte que todos los perros del vecindario comenzaron a ladrar salvajemente, como si sintieran que se estaba desatando un desastre. Mi vecina de al lado, la señora Marta, encendió la luz del porche. Escuché el chirrido de la puerta del señor Harris. Todo el vecindario se despertó. Sin embargo, me quedé sentado en mi mecedora en el porche trasero, envuelto en el chal de lana que mi madre había tejido hace 40 años, mirando las estrellas sobre mí. 1, 2, 3 perdí la cuenta cuando los gritos empezaron de nuevo. Y por primera vez en 67 años de vida, sonreí porque alguien finalmente estaba gritando por mí. Te podrías preguntar, ¿qué tipo de madre sonríe cuando su propio hijo grita así? ¿Qué tipo de mujer se queda sentada meciéndose tranquilamente mientras estalla el caos en su hogar? Déjame decirte, el tipo de mujer que ha sido aplastada durante 3 largos meses. El tipo de mujer que se ha convertido en una sombra dentro de su propia casa. Una mujer a quien le robaron el dinero, le pisotearon la dignidad y le silenciaron la voz por su propia carne y sangre. La historia que estoy a punto de contarte, con el corazón aún dolido y las manos aún temblando de rabia reprimida, no comenzó esa noche de gritos. Comenzó 3 meses antes, el día en que enterré a mi esposo y, sin saberlo, enterré mi libertad con él. Pero antes de llevarte por ese camino oscuro, necesito preguntarte una cosa. Suscríbete a este canal porque historias como la mía necesitan ser contadas, escuchadas y servir como una advertencia para las mujeres que viven en silencio con el mismo tipo de dolor. Adelante, haz clic en ese botón rojo porque querrás saber cómo termina. Te lo prometo. Ahora, déjame llevarte de vuelta al día en que todo comenzó a desmoronarse. Era una sombría mañana de jueves en julio cuando bajamos el ataúd a la tierra. El cielo estaba gris y pesado, cargando el duelo de todas las viudas del mundo. Llevaba un sencillo vestido negro que había comprado apresuradamente en una tienda del centro porque en 42 años de matrimonio nunca había necesitado ropa de luto. Michael, mi esposo, siempre había sido demasiado terco para morir hasta que su corazón decidió que ya no podía más. Infarto, dijo el doctor. Rápido, indoloro, sin un adiós. Estaba arreglando la cerca en el patio trasero esa mañana de lunes. Cuando lo llamé para el almuerzo, lo encontré tumbado en el césped, con un par de alicates aún en la mano. Durante el funeral, la gente vino a abrazarme, diciendo todas las frases familiares. Está en un lugar mejor ahora. Dios tiene sus razones. Me entend fuerte, Rachel. Me sentía desgarrado en dos. Una parte de mí lloraba profundamente por los desayunos. Nunca volveríamos a compartir. Por las tontas discusiones sobre programas de televisión. Por el tenue aroma del que aún se aferra a su almohada. 42 años no se pueden borrar en un solo momento. Nos habíamos enraizado el uno en el otro, aunque a veces esas raíces dolieran. Pero la otra mitad de mí, la parte que me siento culpable de admitir, se sintió aliviada. Michael era un buen hombre, trabajador, nunca duro ni violento. Pero él era controlador. Cada aroma en la casa estaba bajo su supervisión, como si mi trabajo, mis esfuerzos no contaran. Durante décadas, fui maestro de escuela pública. Me jubilé con la espalda destrozada y la voz ronca por años de enseñanza. Sin embargo, mi pensión iba a su cuenta, y él me daba 800 pesos al mes para los gastos del hogar y para mí. 800 pesos, como si fuera la mesada de un niño. Cada vez que quería un par de zapatos nuevos, un vestido o un lápiz labial de la farmacia, él fruncía el ceño. ¿Realmente lo necesitas, Rachel? Deberíamos ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Nunca lo supe. La casa estaba pagada. Sin deudas. Pero él se aferraba al dinero como alguien que guarda agua en un desierto, temiendo que un día se agotara. Y cuando murió, sentí el vacío que dejó atrás. La abogada encargada de la herencia, la señora Esther, una mujer refinada con gafas plateadas y un leve aroma a perfume caro, me llamó a su oficina 2 semanas después del funeral. Abrió una carpeta marrón, su voz profesional, casi distante. No entendí todo, pero algunos números me despertaron. Nuestra casa en los suburbios de Dallas estaba valorada en 680,000 pesos, libre de deudas y sin hipoteca. Y el detalle más importante, Michael había puesto todo a mi nombre en su testamento, algo que yo no sabía. Su esposo quería asegurarse de que estuviera protegida, dijo la señora Esther, ajustándose las gafas.
Incluso añadió una nota diciendo que si tu hijo alguna vez intentara reclamar tus bienes, toda la herencia iría a parar a la caridad. Me quedé helada. Michael nunca había dicho nada, pero ahora que lo pensaba, recordé cómo siempre evitaba darle dinero a nuestro hijo, David. Nunca confió en él. Hay más. La señora Esther continuó. Sus ahorros, seguro de vida y fondos de jubilación suman 27,000. Todo tuyo. Me quedé sin palabras. 27,000, una casa valorada en casi 700,000 pesos y una pensión mensual de más de 3,000 pesos. Por primera vez en mi vida, era el dueño de mi propia existencia. Salí de la oficina con las piernas temblorosas, mi corazón latiendo no de alegría, sino por la desconocida oleada de libertad. La extraña, emocionante y ligeramente aterradora sensación de poder decidir por mí mismo, comprar lo que quería, ir donde me placía, vivir como elegía. Pero pronto aprendí que la libertad es frágil, especialmente cuando alguien está esperando para robártela. Esa tarde, me quedé en la sala mirando los muebles viejos, las cortinas descoloridas y el televisor voluminoso y anticuado. Pensé en redecorar, en viajar, en ese sofá azul profundo que había visto en la tienda de muebles, el que costaba 800 y había atormentado mis sueños. Sonreí al pensarlo, pero mi sonrisa se desvaneció rápidamente porque solo 2 días después sonó el timbre. Y cuando abrí la puerta, allí estaba él, David, mi único hijo, de pie con 2 grandes maletas, una mochila y esa sonrisa torcida que siempre ponía cuando quería algo. «Hola, mamá», dijo, entrando sin esperar invitación. «Me quedo unos días. Necesitamos hablar». Y así, con 2 maletas y una sonrisa falsa, el infierno entró en mi casa. ¿Quieres saber por qué volvió? ¿Por qué ahora? ¿Y qué pasó cuando se enteró de que tenía dinero? Quédate conmigo porque lo peor está por venir. David nunca aparecía sin una razón. En los últimos 10 años, me había visitado tal vez 6 veces. Siempre con prisa, siempre con una excusa. Vivía en Houston, a solo unas pocas horas en coche. Pero la distancia entre nosotros era mucho mayor, un océano de silencio y promesas rotas. En el funeral de su padre, llegó tarde. El servicio ya había comenzado cuando entró con una camisa arrugada y jeans, como si acabara de levantarse de la cama. No lloró. Se quedó al fondo con los brazos cruzados, mirando de vez en cuando su teléfono. Cuando terminó, me dio un abrazo a medias y dijo, «Si necesitas algo, llámame. Me quedaré unos días para ayudar». Pero no lo hizo. A la mañana siguiente, se había ido. Dijo que tenía una entrevista importante. No me ayudó con el papeleo ni se quedó conmigo durante esas noches sofocantemente solitarias. Y sin embargo, 2 semanas después, volvió con el equipaje en la mano. «Jessica me echó», dijo, lanzando sus maletas en el sofá como si todavía viviera allí. «Tuvimos una gran pelea. Ella me dijo que me fuera». Jessica era la tercera mujer de la que había oído hablar, aunque nunca había conocido a ninguna de ellas. Solo conocía sus nombres por las fotos borrosas que él enviaba y las historias que contaba cuando necesitaba pedir dinero. «¿Y el trabajo?», pregunté, de pie junto a la puerta. Se encogió de hombros, abrió la nevera y bebió jugo de naranja directamente de la botella. «No funcionó. El jefe prometió 3,200, pero el contrato decía solo 1,800. No soy un idiota. Renuncio». Mi estómago se hundió. Había escuchado esta historia demasiadas veces. David siempre tenía una razón para estar desempleado. El jefe era injusto, el salario demasiado bajo, las horas demasiado largas, la empresa inestable. Quería preguntar, entonces, ¿qué has estado haciendo durante los últimos 5 meses? ¿Por qué no me llamaste? Pero no lo hice. Ya sabía la respuesta. Solo se acordaba de mí cuando necesitaba algo. «Haz lo que quieras», dije, forzando una sonrisa. «Tu habitación sigue igual». La pequeña habitación trasera con una cama individual, una cómoda chirriante y los viejos carteles de bandas todavía pegados a las paredes desde sus años de adolescencia. Nunca los había quitado. Quizás en el fondo, todavía esperaba que volviera a casa como el niño que alguna vez fue, pero el hombre que entró ese día ya no era ese niño. Ahora tenía 38 años, su barriga se había ablandado, su cabello se había afinado, ojeras bajo los ojos. Dejó sus maletas en el suelo, se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. «Solo necesito un poco de tiempo para volver a encarrilarme, mamá». Unos días. Unos días se convirtieron en una semana. Una semana se convirtió en 2. Y yo, como siempre, dejé que sucediera. Al principio, me alegraba tener a alguien cerca. La casa se había sentido demasiado vacía desde que Michael murió.
A menudo me despertaba en medio de la noche, extendiendo la mano hacia él antes de recordar que se había ido. Ese vacío me tragaba por completo. Tener a David allí, el sonido de la televisión a altas horas de la noche, el olor de la comida recalentada en la cocina me hacían sentir menos sola. Aunque la mayor parte del tiempo solo se quedaba en su habitación o se extendía en el sofá, viendo videos en su teléfono a un volumen que me hacía latir la cabeza. Le cocinaba, le lavaba la ropa, limpiaba su desorden. Cada vez que comía sin darme las gracias, dejaba los platos sucios en el fregadero o se quejaba de que la comida estaba sosa, tragaba mi ira y me decía a mí misma, está pasando por un mal momento. Sé paciente. Luego vinieron las solicitudes. Mama, ¿me prestas $850? Necesito ropa de trabajo para las entrevistas. Se lo di. Mamá, se me rompió el teléfono. Necesito uno nuevo para buscar trabajo por alrededor de 1,200. Lo di. Mamá, mi patinete se descompuso. Las reparaciones costaron 620. Say lo di de nuevo. Cada vez decía, te lo devolveré, mamá, una vez que consiga un trabajo. Pero el trabajo nunca llegó, y el dinero nunca regresó. La señora Esther ya había transferido los 27,000 completos a mi cuenta de ahorros. Imprimí el estado de cuenta y lo guardé en una carpeta azul junto con las joyas de mi madre y documentos importantes. Cada noche antes de dormir, abría esa carpeta azul y miraba los números. 27,000, era una especie de seguridad que nunca había conocido. Una oportunidad para vivir el resto de mi vida con dignidad. Prueba de que todavía importaba. Pero cada vez que David pedía dinero, ese número disminuía. 126,150. Luego 124,950. Entonces menos. Ni siquiera parpadeó al pedir más. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, David entró en la cocina, se sentó y comenzó a mirar su teléfono. Se quedó en silencio por un momento, luego dijo sin mirar hacia arriba. Mamá, necesitamos hablar sobre tus finanzas. Mis manos se congelaron bajo el grifo. ¿Mis finanzas? Repetí lentamente. Sí. ¿Cuánto te queda en tus ahorros? Alrededor de 100,000. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo lo supo? David, eso no es asunto tuyo. Se rió suavemente, fríamente. No es asunto mío. Soy tu hijo. El único que tienes. Si mueres mañana, ¿a dónde va ese dinero? ¿La iglesia? ¿Algún extraño? Me giré, secándome las manos con una toalla. No me estoy muriendo, David. Pero lo harás eventualmente, mamá. Tienes 67 años, vives sola. Cualquier cosa podría pasar. Su tono no mostraba preocupación, ni cuidado, solo cálculo, como si ya estuviera midiendo cuánto tiempo me quedaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estoy bien, David. No necesito que nadie gestione mi vida. Se encogió de hombros, sin mirar hacia arriba. Lo que sea, mamá. Solo digo que deberías poner las cosas en orden. Es por tu propio bien. Luego salió de la cocina mientras yo me quedaba allí, con las manos temblando y el pecho apretado. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que tenía miedo de mi propio hijo. Esa noche, acostada en la cama, miré al techo y pensé en Michael, en las garras en su testamento, en si había visto en David lo que yo me negaba a creer. Apreté la almohada que aún olía débilmente su colonia y lloré en silencio, temiendo que David pudiera escucharme. Supe entonces que mi libertad tenía una fecha de caducidad y que el tiempo se estaba acabando. Pero, ¿qué estaba planeando exactamente David? ¿Hasta dónde llegaría? Porque cada vez que lo miraba veía a un extraño con la cara de mi hijo. Quédate conmigo porque el descenso a esa oscuridad apenas comenzaba. Esas primeras semanas con David se sentían como vivir con un fantasma ruidoso. Ocupaba espacio sin estar realmente allí. Se despertaba tarde. Generalmente después de las 11 de la mañana Amon se deslizó hacia la cocina en pantalones cortos, sin camiseta, con los ojos aún hinchados por el sueño. Abriría la nevera y la miraría como si esperara que la comida saltara sola. Tomó lo que quiso, el yogur que compré para la semana, la rebanada de queso que había estado guardando, el último trozo de pastel, y se lo comió allí mismo. Sin plato, sin servilleta, nunca preguntó, nunca agradeció. Me quedé junto al fregadero, fingiendo lavar una taza que ya estaba limpia, solo para no tener que mirarlo, porque cada vez que lo hacía, una ira lenta y ardiente se alzaba en mi garganta. Una ira que no podía nombrar porque una madre no se supone que esté enojada con su hijo. Una madre se supone que debe amar, ser paciente, perdonar, pero la paciencia tiene límites y los míos se estaban agotando. David pasaba sus días navegando por Internet, viendo videos o jugando en la vieja computadora que trajo.
Cada vez que le preguntaba sobre encontrar trabajo, él decía, he enviado algunas solicitudes. Estoy esperando a que me respondan. Pero nadie llamó. O si lo hacían, él no estaba satisfecho. Me ofrecieron trabajo en el almacén, 6 la hora. ¿Están bromeando? Terminé la secundaria, tengo experiencia en ventas, he trabajado con personas importantes. No me voy a rebajar así. Me mordí el labio. Bajándose. Quería preguntar, ¿estás desempleado, viviendo de tu madre, comiendo comida comprada con su pensión? ¿Qué puede ser más bajo que eso? Pero me quedé en silencio. Solo volví a la estufa, removiendo la olla de frijoles, porque aún tenía esperanza. Esperanza de que solo fuera una fase. Que una mañana se despertaría y cambiaría. Pero la esperanza es peligrosa. Te hace soportar lo insoportable durante demasiado tiempo. Esa noche de viernes, comenzaron los insultos. Cociné arroz, frijoles, carne salteada con cebollas y ensalada de tomate. Una comida sencilla hecha con amor. Puse la mesa, lo llamé y me senté. Se acercó, con los ojos aún pegados al teléfono, se sentó, pinchó un trozo de carne, masticó lentamente y luego frunció el ceño. Mamá, la carne está dura. Me quedé helado. ¿Difícil? Sí, lo cocinaste demasiado. Miré la carne en mi propio plato. Tierno, sabroso, perfectamente bien. Me sabe bien, David. Se encogió de hombros y lanzó el trozo medio masticado de vuelta a su plato. Tal vez para ti, pero yo no lo voy a comer. Se levantó, con el teléfono en la mano, y caminó hacia la sala de estar. La televisión sonó segundos después. Probablemente estaba pidiendo pizza o una hamburguesa en una aplicación otra vez. Me senté allí, mirando la comida que había cocinado con todo mi corazón. Mis ojos ardían, no porque criticara la comida, sino por la ingratitud, la fría crueldad que se había vuelto tan habitual. Comí solo en silencio. Cada bocado pesado como una piedra. Los días que siguieron estuvieron llenos de más quejas. Mamá, el wifi es una porquería. Mejora eso. Mamá, la casa se siente como un horno. Enciende el aire acondicionado. Mamá, compra mejor café. Esta marca es demasiado débil. Cada vez que intentaba explicar que solo podía permitirme ese plan de wifi, que dejar el aire acondicionado todo el día aumentaría la factura de la luz, que llevaba años bebiendo ese café. Suspiraba impacientemente, como si yo fuera un niño terco que simplemente no entendía. Poco a poco, David se apoderó de la casa, no para cuidarla, sino para dominarla. Cambiaba el canal de la tele mientras yo veía una película, esparcía sus cosas de trabajo por la mesa de la cocina para que tuviera que comer en el sofá, dejaba ropa sucia por todo el baño, usaba mis toallas, bebía jugo directamente del envase. Cada vez que decía algo con miedo, él pensaba que estaba regañando. Él respondía, vamos, mamá, esta también es mi casa. Pero no lo era. Era mío. Y él lo sabía. Una mañana, mientras barría el porche, mi vecina Marta se inclinó sobre la cerca, con un tono curioso. Rachel, David está viviendo contigo ahora. Force una sonrisa. Solo temperament. Está organizando su vida. Ella sacudió la cabeza, con los ojos brillando con conocimiento. Los hombres cerca de los 40 no se organizan la vida, querida. Se acomodan y luego se quedan. Mi cara ardía, no por ella, sino porque tenía razón. Todos pensarían lo mismo, que yo era la anciana tonta que dejaba que su hijo perezoso volviera y le drenara el resto de su vida. Es mi hijo, Marta. No puedo echarlo. Ella esbozó una sonrisa tenue. Las madres nunca echan a sus hijos, pero los hijos pueden echar a sus madres. Recuerda eso. Ella volvió adentro, dejándome allí con mi escoba y un corazón pesado. Esa noche, después de lavar la pila de platos que David había ignorado, fui a mi habitación y abrí la carpeta azul. Saldo 19.430 menos de un mes y casi 8.000 pesos se habían esfumado. Ropa para entrevistas, gasolina, reparaciones de computadora, dolor de espalda, medicina, siempre había una razón, siempre una emergencia. Y yo, siempre cedía porque tenía miedo. Temer que se fuera y nunca volviera. Miedo de estar verdaderamente solo, miedo de morir en esta casa y que solo me encuentren cuando los vecinos huelan a descomposición. Estaba comprando los regalos de mi hijo con mi propio dinero, y él los tomó sin un ápice de culpa. Cerré la carpeta, abracé mi almohada y lloré hasta quedarme dormida, pero lo peor aún estaba por venir. Una semana después, un sábado por la tarde, David abrió la puerta de mi habitación sin llamar. Su rostro era serio. Arrastró la silla de mi tocador, se sentó frente a mí con las piernas abiertas y las manos en las rodillas. Mamá,
Necesitamos hablar en serio. Mi estómago se heló. ¿Sobre qué? Tomó una respiración profunda, su tono pesado. Sobre tu dinero, sobre esta casa, sobre el futuro. No puedes seguir viviendo así, sin plan, sin estructura. Ahora que estoy aquí, me encargaré de todo. Y justo en ese momento, se abrió el abismo. Me di cuenta de que estaba viviendo con un extraño y uno peligroso. En la vida, hay momentos en los que te das cuenta de que has perdido el control. No de manera ruidosa, no de manera clara, sino en silencio, como la arena deslizándose entre tus dedos. Cuanto más intentas aferrarte, más rápido se escapa. Estaba viviendo ese momento y ni siquiera lo sabía. David se sentó frente a mí en la vieja silla chirriante. Su expresión era seria, casi paternal, como si estuviera a punto de impartir alguna gran sabiduría. Tienes 67 años, mamá, comenzó lentamente. Tu memoria ya no es lo que solía ser. Eso es normal. El dolor me atravesó el pecho. Mi memoria está bien, David. Me dio una sonrisa de compasión, del tipo que los médicos dan a los pacientes obstinados. Yo sé que lo piensas, pero ¿no has notado que has estado olvidando cosas últimamente? Dejaste la estufa de gas encendida el otro día. La semana pasada, dejaste las llaves en la puerta. Las personas mayores son blancos fáciles, mamá. Cualquiera podría aprovecharse de ti. Estaba a punto de responder, pero él continuó, sin darme una oportunidad. Ahora que estoy aquí, puedo ayudar. Soy tu hijo. Déjame ayudarte. Reorganizaremos tus finanzas, pondremos todo bajo un mismo plan. Te sentirás más seguro, y yo también. Sus palabras sonaban razonables, incluso suaves. Pero algo estaba mal. Algo vago retorciéndose en mi estómago. ¿Qué quieres decir? ¿Reorganizer? Pregunté, con la voz pequeña. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Primero, deberíamos combinar todo en una sola cuenta. Tus ahorros, tu pensión, todo. Me encargaré de todo, mamá. Pagaré las cuentas, compraré los víveres, manejaré todo. No tendrás que preocuparte por nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pero aún puedo manejarlo, David. He estado haciéndolo solo. Lo sé, pero es agotador. Deberías relajarte y disfrutar de tus años dorados. Déjame encargarme de eso. Relájate y disfruta de tus años dorados. Como si fuera alguna anciana senil que no pudiera atarse los zapatos. No esperó una respuesta. A la mañana siguiente, me despertaron unos golpes en la puerta. Mama, Leventate. Tenemos que ir al banco. Hice una cita. Todavía estaba en pijama, parpadeando ante el reloj de mi mesita de noche. ¿Qué hora, David? Ahora. El gerente de la sucursal solo está libre esta mañana. Vístete. Podría haber dicho que no. Podría haber cerrado la puerta con llave y volverme a la cama. Pero no lo hice porque las madres siempre escuchan a sus hijos, ¿verdad? No cuestionan. Confían. ¡Qué tontos! En el banco, David me llevó por el pasillo como a un niño perdido en un centro comercial. Me agarró del brazo, prácticamente empujándome hacia adelante. El gerente, un hombre de unos 30 años con un traje azul marino y una corbata a rayas, nos saludó cortésmente. Buenos días, señora Rachel. Su hijo explicó todo. Te gustaría darle poder notarial sobre tu cuenta, ¿verdad? Mi boca se abrió, luego se cerró de nuevo. Miré a David, quien puso una mano en mi hombro. Es solo por conveniencia, mamá. Me encargaré de todo, así que ya no tienes que ir al banco. El gerente añadió, con esta autorización, él puede transferir fondos, pagar facturas, retirar dinero, todo en tu nombre. Es muy común en las familias, especialmente cuando los padres envejecen. Mayor. La palabra me golpeó como una piedra. No estaba discapacitado ni senil. Tenía 67, no 90. Todavía conducía, cocinaba, limpiaba. Pero en esa habitación, todos me miraban como si fuera indefensa. Necesito pensarlo. David me apretó el hombro con tanta fuerza que me dolió. Mamá, ya estamos aquí. Solo fírmalo. El gerente deslizó el bolígrafo por el escritorio y yo firmé tontamente. Cuando salimos del banco, David sonreía como si acabara de ganar un premio. Se detuvo en una panadería cercana, compró café y un bollo de queso, y me los entregó como si estuviéramos celebrando. Todo está listo ahora, mamá. Todo está organizado. Puedes relajarte. Pero no podía relajarme. Mi garganta se sentía apretada, mis manos frías, incluso en el calor de agosto. Quería llorar, aunque no sabía por qué. Cuando llegamos a casa, David fue directo a su computadora.
Me quedé en la cocina mirando por la ventana a Marta colgando la ropa, justo como había hecho esa mañana. 2 días después, entró en la cocina mientras yo pelaba papas. Apoyado contra la nevera con los brazos cruzados, soltó la bomba. Mamá. Hablé con el banco. A partir del próximo mes, tu pensión se depositará directamente en mi cuenta. Será más fácil de esa manera. El cuchillo se me resbaló de la mano, cayendo al suelo con un estruendo. ¿Qué? Es mejor, mamá. Pagaré las cuentas, compraré lo que necesitamos, me encargaré de todo. No necesitas nada excepto un lugar para descansar. ¿Descanso? Esa palabra de nuevo, pero esta vez sonaba diferente, como borrador, como un final. David, ese dinero es mío. Suspiró con irritación. Lo sé, mamá, pero ahora me encargaré de ello. Es por tu propio bien. Para mi propio bien. Tragué con dificultad, deseando gritar, rasgar esos papeles, correr al banco y deshacer todo. Pero no hice nada. Simplemente me quedé allí aferrándome al borde del fregadero mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba porque acababa de entregar mi libertad a mi propio hijo. Desde ese día, todo cambió. David tomó el control de todo. Él hacía las compras, siempre eligiendo los artículos más baratos y las cantidades más pequeñas. Cuando le pedí que comprara algo, puso los ojos en blanco. No necesitas eso, mamá. Tenemos que ahorrar. Ahorra con mi dinero. Cambié la contraseña del Wi-Fi y se negó a decírmela, diciendo que había desperdiciado datos viendo videos. Empezó a monitorear la electricidad, quejándose cada vez que dejaba la luz de la cocina encendida. Las facturas de electricidad son caras. Mamá, ten cuidado. Me sentí como un extraño en mi propia casa. Al final del mes, me llamó al salón y me entregó 4 billetes de 00. Aquí, mamá. Tu pega. Miré el dinero en su mano como si fuera falso. ¿Mesada? Sí. 400 pesos para tus necesidades personales. Si necesitas más, avísame. 400, mientras mi pensión era de más de 3,000 y mis ahorros de más de 100,000. David, necesito más que eso. ¿Para qué? Mama, no sales. Yo me encargo de todo. Eso es suficiente. Tomé el dinero con manos temblorosas, fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y lloré. Grité de rabia, humillación y miedo. Me había convertido en prisionera de mi propia vida. Acostada allí mirando al techo, pensé en Michael, mi difunto esposo, quien solía controlar nuestras finanzas, me daba dinero como si fuera la mesada de un niño, decidía que valía la pena comprar. Durante 42 años, había soñado con la libertad. Y cuando finalmente la tuve, se la entregué a otro hombre. La única diferencia era que Michael, tan estricto como era, me amaba. Construimos una vida juntos. Pero David solo me estaba usando y yo se lo permití. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Y alguna vez se detendría? Oh, ¿eras solo al principio? Quédate conmigo porque el abismo aún no tenía fondo. Hay una diferencia entre vivir y simplemente existir. Aprendí eso de la manera cruel. Vivir es cuando te despiertas con un propósito. Cuando puedes elegir qué comer, qué ponerte, a dónde ir, cuando tienes voz. Existir es cuando eres solo otro objeto en la casa ocupando espacio, pero sin significado. Esa era yo entonces, una mujer que simplemente existía en su propio hogar. Las primeras semanas después de que David tomó el control del dinero fueron una serie de pequeñas humillaciones que construyeron una prisión invisible que se iba apretando lentamente a mi alrededor. Él controlaba todo, desde las compras hasta mi vida diaria. Siempre compraba el arroz más barato. Frijoles pegajosos y blandos llenos de piedras que tenía que seleccionar. Mi espalda doliendo. Los cortes de carne más baratos. Dura y con cartílagos. Solo guardando. Mamá, de todos modos no comes mucho. Todavía tenía todos mis dientes fuertes, pero él hablaba como si fuera demasiado vieja para masticar. Un día, le pedí que comprara un tarro de aceitunas. Siempre me habían encantado las aceitunas, pero a Michael le desagradaban. Entonces, durante 42 años, nunca compré ninguno. Ahora que él se había ido, pensé que finalmente podría. Aceitunas, se burló David. Eso es un lujo, mamá. No podemos permitirnos cosas lujosas como esas. ¿No puedes pagarlo? Dije, con la voz más aguda de lo habitual. David, tengo más de 00,000 en mi cuenta. Me miró con la misma expresión irritada que los adultos usan con los niños. Tú solías, mamá. Ahora lo estoy usando sabiamente para nuestro futuro. Nuestro futuro. Como si su futuro estuviera construido sobre mi dinero. Nunca compré las aceitunas. Y después de eso, dejé de pedir cualquier cosa.
Mis amigos dejaron de visitarme. Banda, mi amiga más cercana durante más de 30 años, todavía me llamaba cada semana, invitándome a almorzar, tomar un café o simplemente a charlar. Pero cada vez que estaba de acuerdo, David encontraba una excusa. Mamá, hace demasiado calor ahora mismo. Tu presión arterial podría aumentar. Descansa. Tal vez la próxima vez. Hasta que un día, él mismo contestó el teléfono y dijo con esa voz suave y cariñosa: Hola, Banda. Mi mamá no se ha estado sintiendo bien últimamente. Ha estado muy cansada. Cuando esté mejor, te lo haré saber. Luego colgó. Estaba sentado a menos de 10 pies de distancia. No estaba cansado. No estaba enfermo. Estaba perfectamente bien. Pero él decidió que yo estaba enfermo. Y Banda le creyó porque los hijos no mienten sobre la salud de su madre. Justo después de eso, dejó de llamar y me hundí más en la soledad. Siempre que alguien tocaba la puerta, la vecina Marta, la cartero, cualquiera, David siempre era el que respondía. Abría la puerta solo un poco, bloqueando la entrada con su cuerpo, y decía rápidamente: Mi mamá está descansando. No puede recibir visitas en este momento. Como si estuviera discapacitada, demasiado frágil para decir hola. Miré desde la ventana de mi habitación, vi todo, sentí como la ira se iba acumulando lentamente, pero no podía hacer nada. No podía gritar, no podía empujar la puerta y gritar: Estoy aquí. Estoy viva. Porque una parte de mí ya se había roto, y no sabía cómo arreglarla. Su control no se detenía con el dinero o las llamadas telefónicas. Él comenzó a decidir qué podía ponerme. Una mañana, me puse un vestido de flores. Lo había comprado hace mucho tiempo pero nunca lo había usado. Era ligero y encantador y, por primera vez en meses, me sentí mujer de nuevo. Me miré en el espejo y sonreí. Cuando bajé las escaleras, David me miró de arriba abajo y sonrió con desdén. ¿A dónde vas, mamá? A ningún lado. Solo quería ponérmelo. Él sacudió la cabeza, desplazándose por su teléfono. Los vestidos florales a tu edad se ven ridículos. Deberías vestirte de manera más modesta, apropiada. Mi cara ardía de vergüenza. Subí de nuevo, me cambié a una blusa vieja y volví a mirarme en el espejo. Pero no reconocí a la mujer que me miraba. Pálida, desvanecida, invisible. Exactamente lo que David quería que me convirtiera. Pero lo peor llegó cuando descubrí lo que había hecho con mi dinero. Una tarde, David salió a hacer unos mandados, dejando su computadora abierta sobre la mesa. Estaba fregando el suelo cuando la pantalla se encendió. Normalmente, nunca husmeaba, pero algo me atrajo. En la pantalla había un chat de WhatsApp web con un vendedor de suministros de construcción confirmando el pedido. Piso de madera de lujo, pintura de pared premium, grifos importados. Total $2,400. Dirección de entrega: 428 Rose Street, apartamento 301. Mi corazón se detuvo. Conocía esa dirección. Era un edificio nuevo en uno de los barrios más caros de la ciudad. David había mencionado una vez que estaba invirtiendo en un apartamento allí, invirtiendo con mi dinero. Abrí su historial de navegación. Cuanto más veía, más se me apretaba el pecho. Facturas de muebles a medida, un recibo de refrigerador de $900, una transferencia de $8,000 a una tienda de electrónica y otra de $3,600 a una empresa de construcción. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el ratón. Más de $50,000. 50,000 desaparecidos de mis ahorros para decorar un apartamento que él nunca se había atrevido a mencionar. Me desplomé en el sofá. Mis piernas débiles, el corazón latiendo con fuerza, la cabeza dando vueltas. Carry a vomiter. No estaba gestionando mis finanzas. Me estaba robando. Y lo peor de todo es que se lo había permitido. Había firmado los papeles. Yo mismo le había entregado las llaves al ladrón. Cuando David llegó a casa horas después, yo seguía sentado allí. Arrojó sus llaves sobre la mesa, abrió la nevera. Mamá, ¿hay algo para comer? No pude responder, mi garganta se cerró. Agarró un recipiente de sobras, lo metió al microondas, comió mientras revisaba su teléfono, dejó el plato sucio en la encimera y se fue a su habitación. Me quedé allí, mirando al vacío. Esa noche, acostada en la cama, pensé en rendirme, dejar que él se lo llevara todo, dejar que hiciera lo que quisiera. Tal vez sería más fácil cerrar los ojos, aceptarlo y esperar hasta que mi cuerpo no pudiera soportarlo más. ¿Qué podría hacer yo? Pelea con él. Un hombre de 38 años, fuerte, inteligente, más astuto que yo. ¿Qué les diría a la policía? Que le había otorgado un poder notarial y ahora me arrepentía. Se reirían. Pensé que no tenía salida. Pero a veces,
cuando tocas fondo, solo tienes dos opciones: hundirte por completo o levantarte de nuevo. Y mi momento estaba llegando. Quédate conmigo porque el cambio estaba más cerca de lo que me había dado cuenta. ¿Alguna vez te has sentido desaparecer? No todo de una vez, pero poco a poco cada día, otra parte de ti se desvanece. Primero tu voz, luego tu alegría, después las ganas de levantarte de la cama. Hasta que un día, te miras en el espejo y no reconoces a quien te mira de vuelta. Me estaba desapareciendo y nadie se dio cuenta. O peor aún, a nadie le importaba. Habían pasado casi 2 meses desde que David tomó el control de mi vida. 2 meses viviendo con una asignación de 400 pesos, comiendo comida barata, vistiendo ropa vieja, atrapada en mi propia casa como una criminal. Había perdido más de 15 libras. Mi ropa colgaba suelta. Mis huesos de la cadera sobresalían. Mis ojos estaban hundidos. Las ojeras nunca desaparecieron. Cada noche me quedaba despierta mirando al techo, preguntándome cómo había dejado que llegara a esto, preguntándome cuánto dinero había gastado y si alguna vez tendría el valor de luchar. Pero cada vez que imaginaba confrontarlo, mi cuerpo se paralizaba como si me hubieran arrancado la columna vertebral y solo quedara una frágil concha hasta esa mañana de miércoles en el supermercado. David estaba fuera atendiendo asuntos, lo cual sabía que significaba gastar más de mi dinero en su apartamento secreto. Antes de irse, me dio una nota y un billete de 0. Mamá, compra detergente para la ropa y esponjas. Si queda algo, compra pan. 0 por detergente, esponjas y pan. Lo tomé en silencio, esperé a que se cerrara la puerta, luego me puse mi abrigo desgastado, agarré mi bolsa de tela y salí. No había una parada de autobús cerca, así que caminé 13 cuadras bajo el sol de septiembre, con el sudor empapando mi espalda. Pero el simple acto de salir de casa me hizo sentir más ligera de lo que había estado en meses. En la tienda, compré el detergente más barato. 8 pesos con 90 centavos en esponjas por $1.50 y me quedaba menos de 0 para media libra de pan. Estaba esperando en la fila cuando escuché que alguien llamaba mi nombre. Rachel. Mi Jair lentamente. Banda, mi vieja amiga de la escuela pública donde solíamos enseñar. Tenía 64 años, 3 años menos que yo, pero parecía 20 años más joven. Cabello rubio bien cortado, una blusa suave, jeans nuevos. Ella empujaba un carrito lleno de víveres, frutas frescas, yogur, queso, vino, y yo con solo detergente y esponjas. Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza, su rostro cambiando. Dios mío, Rachel, has perdido tanto peso. Force una sonrisa. Estoy a dieta. Una mentira. No estaba a dieta. Estaba famélico. Muriéndome de hambre por comida, por libertad, por vida. Frunció el ceño, bajó la voz. ¿Una dieta? TVS Democrato. ¿Y qué pasa con esta ropa? Nunca salías así. ¿Qué está pasando? Mis ojos ardían. Me mordí el labio, luchando contra el impulso de llorar. No podía derrumbarme en un supermercado. Estoy bien, banda. Solo una mala racha. No me creyó. Me agarró de la mano. Estamos hablando ahora mismo. Pagó sus compras, cubrió mi pan también, y me llevó al café de enfrente. Pidió 2 lattes y una porción de pastel de zanahoria, me lo empujó hacia mí. Come. No tengo hambre. Come, Rachel, antes de que tenga que alimentarte yo misma. Tomé el tenedor y di un pequeño bocado. Dulce, suave, fragante. Casi lloro por el sabor, algo que no había sentido en meses. Banda cruzó los brazos, su tono firme. Ahora habla y no me des tonterías de dieta. ¿Qué está pasando? Quería desviar, mentir, pero sus ojos me vieron a través y me rompí. Look honey to do. El poder notarial, el control financiero, la asignación de 400 pesos, la comida barata, los amigos cortados, el apartamento secreto, los 50,000 pesos desaparecidos. Para cuando terminé, estaba llorando, limpiándome la cara con una servilleta empapada de lágrimas. Banda guardó silencio por un momento, luego dijo, «Tienes un parásito, Rachel. Estás alojando a un parásito, Rachel». No, es mi hijo. No, es un parásito. Y lo peor, le estás permitiendo alimentarse de ti. Miré hacia arriba, con los ojos rojos e hinchados. No lo voy a dejar. Simplemente no sé qué hacer. Se inclinó más cerca, con la voz calmada pero firme. Sabes que solo tienes miedo. Miedo a estar solo. Miedo a que se vaya. Entonces, lo dejas herirte mientras se quede cerca. Pero eso no es amor, Rachel. Eso es abuso. Me rompí de nuevo porque tenía razón. Tenía miedo de estar sola.
Tenía miedo de que si me defendía, perdería a mi único hijo para siempre. Pero empecé a preguntarme, ¿seguía siendo mi hijo o solo un extraño con su rostro, destruyéndome desde adentro hacia afuera? Wanda me tomó la cara con las manos, obligándome a mirarla a los ojos. Escúchame. No tienes que soportar abusos solo porque sea tu hijo. Un hijo que no respeta a su madre no merece tener una. Ahora tienes que contraatacar. ¿Pero cómo? Firmé los papeles, le di todo. El poder notarial puede ser revocado. Hoy vamos a ver a un abogado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué pasará si se entera? ¿Qué pasa si pierde los estribos? No. ¿Y si, Rachel? ¿Planeas morir lentamente en esa casa? ¿Desvanecerse hasta que no quede nada más que cenizas? No, no quería eso. Y por primera vez en meses, sentí una chispa dentro de mí. No desesperación, enojo, pequeño, sino vivo, creciendo. ¿Conoces a un abogado?, dijo Wanda. Se llama Richard Hayes. Es excelente. Su oficina está en el centro. Lo estoy llamando ahora mismo. Marcó el número y reservó una cita para dentro de una hora. La oficina de Richard era pequeña pero ordenada, con un leve olor a café recién hecho. Parecía tener unos 50 años, con cabello sal y pimienta y unas gafas colgando de su pecho. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa amable. Wanda explicó todo mientras yo entregaba los documentos. Había logrado esconder la copia de la autorización, los extractos bancarios y las notas que había guardado en secreto sobre los gastos de David. Richard leyó cada página con cuidado, luego se quitó las gafas y me miró. Eres víctima de explotación y abuso financiero, dijo. Esto es un delito. Mi corazón latía con fuerza. ¿Un crimen? Sí. Ha estado usando tu dinero para su propio beneficio sin tu consentimiento. El poder notarial no significa permiso para robar, pero es mi hijo. ¿Y qué? Su tono era firme, pero no duro. Nadie tiene derecho a robarle a su madre. Nadie. Por primera vez, sentí que alguien estaba de mi lado, que no estaba loca, que no estaba exagerando. ¿Qué debo hacer ahora? Paso 1. Revocar la autorización. Paso 2. Presentar una queja formal. Paso 3. Bloquea todo su acceso a tus cuentas. Paso 4. Reclama lo que es tuyo. Me volví hacia Wanda. Ella sonrió y me apretó la mano. Todo va a estar bien. Y por primera vez en tanto tiempo, realmente lo creí. El zorro dentro de mí finalmente se había despertado, y estaba listo para contraatacar. Mi madre solía decir, los perros que ladran no muerden. Tenía razón. Los peligrosos son los silenciosos. Ellos esperan. Había estado gritando en silencio durante meses, atrapada en una jaula invisible. Pero ahora estaba en silencio. Un tipo de silencio peligroso, porque el zorro se había despertado, y los zorros nunca se avisan antes de atacar. Salí de la oficina de Richard con 3 cosas. Un plan, una queja formal en curso y algo que pensé que había perdido para siempre. Determinación. Wanda me llevó a casa, hablando sin parar. Sé intelligent. Muévete rápido, pero mantén el secreto. No dejes que sospeche nada. Finge que nada ha cambiado. Sé la dulce anciana que él cree que eres. Asentí, mirando por la ventana mientras pasábamos por calles familiares, casas antiguas, el parque donde solía jugar de niña. Todo se veía igual excepto yo. Cuando el coche se detuvo frente a mi casa, Wanda me agarró de la mano antes de que pudiera salir. Rachel, ¿estás segura? Porque si empiezas esto y te echas atrás a mitad de camino, te aplastará. La miré directamente a los ojos y respondí con firmeza, mi voz más estable de lo que había sido en años. Estoy seguro de que David estaba sentado en el sofá cuando entré, con un plato de lasaña cara equilibrado en su regazo, el tipo de comida que compraba solo para él mientras yo comía arroz simple con huevos. Ni siquiera me miró, con los ojos pegados a la televisión. ¿Te tardaste mucho, mamá? ¿Conseguiste las cosas que te pedí? Sí, mentí. Había dejado el detergente y las esponjas en casa de Wanda. Están en la cocina, murmuró algo, y volvió a su programa. Subí las escaleras, cerré la puerta con cuidado y respiré hondo para calmarme. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mi garganta y en las sienes. Me senté en la cama, saqué la hoja de instrucciones que el abogado Richard me había dado, la leí 3 veces hasta memorizar cada paso, luego la rompí en pedazos y la tiré al inodoro. Nadie podía saberlo. El primer paso era revocar el poder notarial, pero para eso tenía que ir al banco mientras David no estaba en casa. A la mañana siguiente, salió temprano, diciendo que tenía cosas que atender y que no volvería hasta la tarde. Esperé unos minutos más solo para estar segura, luego me puse la ropa más ordenada,
Un toque de lápiz labial, me peiné y me miré en el espejo. Por primera vez en meses, volví a ver a una mujer de verdad, no a una sombra silenciosa. El banco estaba lleno. Tomé un número y esperé casi 45 minutos antes de ser llamado. El gerente era el mismo joven en el traje azul marino que había presenciado cómo firmaba ese estúpido papel. Sonrió educadamente. Buenos días, señora Rachel. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Me gustaría revocar el poder notarial que firmé para mi hijo. Su sonrisa se desvaneció. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Escribió unas líneas, frunció el ceño y dijo: Señora Rachel, su cuenta ha tenido múltiples transacciones inusuales en los últimos 2 meses, sumando más de 54,000 pesos. Ya lo sabía, pero escucharlo en voz alta me hizo sentir un nudo en el pecho. Es exactamente por eso que quiero revocarlo. Me entregó un formulario, pidió 3 firmas y me indicó que las hiciera notarizar al lado. Cuando regresé, él dijo: Tu hijo ya no tiene acceso, pero te recomiendo encarecidamente que cambies todas tus contraseñas. Lo hice en ese momento. Pin de la tarjeta, inicio de sesión en línea, todo. Cuando salí del banco, mis piernas temblaban, pero mi pecho se sentía más ligero. Paso 1, completo. El segundo paso fue mover el dinero restante a otro banco, para que David no pudiera rastrearlo. Banda vino conmigo a una sucursal al otro lado de la ciudad. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre sin usuarios autorizados. Transferí todos los ahorros restantes, 38,000 pesos. De 127,000, había quemado casi 90,000 en menos de 3 meses. Pero lo que quedaba era mío, y nadie lo tocaría de nuevo. El tercer paso fue reunir pruebas. Cada vez que David salía, yo buscaba en la casa en silencio como un detective. En su habitación, encontré una carpeta llena de contratos, facturas y presupuestos, todos relacionados con el apartamento en la calle Rose. Tomé fotos de cada página con mi teléfono. No podía llevarme los originales, él lo notaría, pero las fotos serían suficientes. Descubrí que había hecho un pago inicial de 65,000 pesos, todo retirado de mi cuenta justo antes de que cancelara la autorización. El resto se financió, 12 pagos mensuales de 890 cada uno. Y, por supuesto, ¿de dónde saldrían esos pagos? Mi pensión. Lo había planeado a la perfección. Mantenerme viva, controlarme, darme dinero de bolsillo mientras usaba mis ahorros para construir su futuro. Y yo, la tonta madre, viviendo de migajas hasta el día en que muriera. Cada noche, me acuesto en la cama mirando las fotos en mi teléfono, sintiendo una fría rabia recorrer mi espalda. No era una rabia salvaje, sino algo más agudo, más calmado, más calculado. David me había subestimado. Pensaba que era estúpida, débil, inofensiva. Pero su arrogancia se convertiría en mi arma. Paso 4, el más peligroso, presentar el informe. El abogado Richard vino conmigo a la comisaría. Traje cada pieza de evidencia, estados de cuenta bancarios, fotos, registros de transferencias. El investigador, un hombre de unos 50 años, los revisó cuidadosamente y luego dijo: Tienes un caso sólido. Esto califica como robo financiero. ¿Debo abrir una investigación? ¿Cuánto tiempo tomará? Difícil de decir, pero con pruebas como esta no será mucho tiempo. Firmé mi nombre y tomé el recibo con manos temblorosas. No había marcha atrás ahora. La batalla había comenzado y yo ganaría. En los días que siguieron, fingí que nada había cambiado. Todavía le cocinaba, le lavaba la ropa, tomaba mi mesada, sonreía cuando decía: Te quiero, mamá, y bajaba la cabeza cuando se quejaba de la comida. Pero por dentro estaba contando los días, planeando cada movimiento, esperando el momento adecuado. Banda llamaba todos los días. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo un poco más. Entonces, una noche de lunes, después de 2 semanas de hacer de madre obediente, atacé. Esperé a que David saliera a encontrarse con sus amigos, probablemente para gastar más de mi dinero, y fui a la cocina. Abrí la nevera y la vacié por completo. Cerveza, cenas congeladas, jugo, fiambre, todo fue a la basura. Entonces escribí una nota. A partir de ahora, quien no gane dinero no come. Bienvenidos al mundo real. El propietario. Coloqué la nota dentro del refrigerador vacío, cerré la puerta, luego me senté en el porche en mi viejo sillón mecedor, envuelto en el chal de lana tejido por mi madre, y esperé. No tuve que esperar mucho. Su grito desgarró la noche, lo suficientemente agudo como para hacer que los perros del vecindario ladraran al unísono. Seguí meciéndome lentamente, mirando el cielo estrellado. Por primera vez en 3 meses, sonreí. Sus pasos retumbaron en el suelo. La puerta se abrió de golpe.
David se plantó frente a mí, con la cara roja, las venas hinchadas y los ojos desorbitados de furia. ¿Qué demonios hiciste? Me quedé sentado, tranquilo. Señaló hacia la casa, temblando de rabia. El refrigerador está vacío. ¿Dónde está la comida? Lo tiré, dije con calma. Dio un paso adelante, con los puños apretados. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a tirar mi comida? ¿Tu comida? Me levant lentamente. Eso es extraño porque, hasta donde yo sé, la persona que lo pagó fui yo con el dinero que me robaste. Retrocedió medio paso como si lo hubiera abofeteado. ¿Robé? No robé nada. Lo estaba gestionando. ¿Gestionando? Salt una risa seca. Gastaste casi 90,000 pesos en 3 meses, compraste un apartamento, lo llenaste de muebles mientras yo vivía de huevos y arroz frío, sobreviviendo con 400 pesos al mes de mi propio dinero. Eso no es gestión. Eso es robo. Su boca se abrió y cerró, buscando excusas. Iba a contarte sobre el apartamento cuando lo hubieras gastado todo o después de que yo muriera para que pudieras heredar el resto. El sudor le corría por la frente. Mamá, hice esto por nuestro futuro. Podríamos alquilar el apartamento, generar ingresos extra. ¿Nuestro futuro? Mi voz se elevó. Me encerraste en esta casa, me alejaste de mis amigos, me diste dinero de bolsillo como si fuera un mendigo, compraste comestibles baratos, me trataste como basura, ¿y te atreves a hablar de un futuro? Él empezó a hablar de nuevo, pero lo interrumpí. Me agaché, recogí la carpeta junto a mi silla y se la extendí. ¿Sabes lo que encontré? Gastaste 2,400 en pisos, 900 pesos en un refrigerador, 8,200 pesos en muebles, 7,500 en una motocicleta que escondiste en el garaje. ¿Quieres que siga? Su rostro se puso pálido, casi gris. Mamá, ¿cómo conseguiste eso? De tu habitación. Photography, to do. Cada recibo, cada transferencia, cada aroma que tomaste. Él retrocedió, casi tropezando. Tú entraste en mi habitación. Lo corregí, dije fríamente. Mi casa, mi dinero, y ahora dejé caer la carpeta a sus pies, los papeles esparciéndose a su alrededor. Ahora lo devolverás. Miró los papeles, luego a mí. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Devuélvemelo, mamá. Ya no tengo el dinero. Se ha ido. Entonces vende el apartamento. No puedo. Está a mi nombre. Firmé un préstamo bancario. Ese es tu problema. Se agarró la cabeza, en pánico. Has perdido la cabeza. No puedes hacerme esto, ¿verdad? Crucé los brazos, mirándolo directamente. David, ya lo he hecho. Había revocado la autorización, cambiado todas las contraseñas, movido el dinero restante a otra cuenta y presentado el informe de robo. La habitación se quedó en silencio. David me miró como si fuera otra persona, como si no pudiera creer que la mujer que tenía delante fuera la misma de la que había estado enamorado durante meses. ¿Me denunciaste? Tartamudeó. Sí, porque soy tu madre, y olvidaste quién eras. Mi voz era firme. Me robaste, me humillaste, me aislaste, me hiciste sentir worthless, y ahora te atreves a exigir lealtad. La lealtad se gana, David, y tú la perdiste hace mucho tiempo. Empezó a llorar o a fingirlo. Ya no me importaba. Mamá, por favor. Sé que me la para. Dame una oportunidad para arreglarlo. Te lo devolveré poco a poco. Conseguiré un trabajo. Suficiente. Interrumpí, con un tono calmado pero helado. Basta de mentiras. Basta de promesas vacías. Basta de usarme. Saqué un papel doblado de mi bolso y se lo entregué. Tienes 48 horas para salir de esta casa. Si no, la policía te sacará. Sus manos temblaban, casi rasgando el aviso. ¿Me estás echando? Sí, pero no tengo a dónde ir. Eso ya no es mi problema. Se arrodilló ante mí, juntando las manos. Mamá, por favor. Soy tu hijo. No hagas esto. Miré hacia abajo al hombre de 38 años llorando, suplicando, como si todavía fuera la madre de buen corazón que podía manipular con culpa. Pero esta vez, no sentí nada. Sin ira, sin compasión, sin odio, solo un frío vacío donde solía estar el amor. Tenías razón en una cosa, dije en voz baja. Una vez pensé que solo necesitaba un pequeño rincón para morir. Pero ahora me doy cuenta de que no estoy listo para morir. Y cuando lo haga, será en mis términos, en mi propia casa y con mi dignidad. No estarás aquí para verlo. Mi di la vuelta y entré. Cerré la puerta, subí las escaleras, la volví a cerrar. Esa noche, por primera vez en meses, dormí en paz. Sin pesadillas, sin revolcarme, sin miedo.
A la mañana siguiente, cuando bajé las escaleras, David seguía sentado en el sofá, con los ojos rojos y el rostro demacrado. Cuando abrió la boca, levanté una mano. No quiero oír otra palabra de ti. Fui a la cocina, hice café y comí pan con mantequilla en silencio. Él se quedó allí con la mirada vacía. Al día siguiente, cuando regresé del mercado, sus maletas estaban ordenadamente apiladas en la sala. Se fue sin despedirse, sin disculparse, sin dejar una nota. Y mi primer sentimiento fue alivio. Pero la historia aún no había terminado porque quedaba un último secreto por descubrir. 3 días después de que David se fue, recibí una llamada de la abogada de mi difunto esposo, la señora Esther. Señora Rachel, necesito que venga a mi oficina. Hay un documento que me pidieron que retuviera a solicitud de su esposo. Mi pecho se apretó. ¿Qué tipo de documento? Una carta. Me dijo que te lo diera solo si David alguna vez intentaba tomar tu propiedad. Me quedé paralizado por un momento. ¿Cómo te enteraste? El abogado Richard me llamó. Somos colegas. Me habló de tu caso. Mis manos temblaban mientras colgaba. Wanda estaba conmigo. Prácticamente se había mudado últimamente para ayudarme a recuperar mi vida. Le dije una carta. Sí. No sé qué dice, pero lo sabremos pronto. En la oficina, la señora Esther nos saludó con su habitual expresión severa, pero esta vez había algo más suave en sus ojos. Simpatía. Sacó un viejo sobresellado con cera roja, la escritura en el desordenada pero familiar. Para Rachel, ábrelo solo si David se convierte en el hombre que siempre temí que pudiera ser. Mi estómago se retorció. La señora Esther me entregó el sobre. Me lo dio 2 años antes de que falleciera. Dijo que tenía miedo de que tu hijo algún día se aprovechara de ti y me pidió que lo entregara solo si eso sucedía. Supongo que ese momento ha llegado. Sostuve el sobre, sintiendo su peso, no solo papel, sino verdad. Una despedida, rompí el sello con cuidado. Dentro había 3 páginas escritas a mano, con las letras temblorosas y desiguales. Debió haberlos escrito cuando ya estaba enfermo. Cuando supo que su tiempo era corto. Rachel, si estás leyendo esto, significa que mi miedo se ha hecho realidad. David ha intentado tomar lo que te pertenece. Y ya no estoy allí para protegerte. Pero hay algo que nunca tuve el valor. Valor para decirlo mientras estaba vivo, no porque no quisiera, sino porque me daba vergüenza. Avergonzado del hijo que crié. David era diferente incluso de niño. No era malvado al principio, solo frío. Cuando otros niños lloraban, él se reía. Cuando alguien se lastimaba, a él no le importaba. ¿Recuerdas al perro del vecino que fue atropellado por un coche? Solo dijo, es solo un animal. Me dijiste que solo era un niño imprudente. Pero yo sabía más. A medida que David crecía, las cosas empeoraban. Mentir le salía tan natural como respirar. A menudo robaba dinero de mi bolso, y yo siempre pensaba que lo había dejado caer en algún lugar. Era bueno fingiendo, bueno manipulando, usando a todos a su alrededor para conseguir lo que quería. Intenté ser estricto, intenté enseñarle la diferencia entre el bien y el mal, pero no cambió. Solo aprendió a ocultarlo mejor. Hace 3 años, vino a mí diciendo que necesitaba pedir prestado 5.000 para pagar una deuda urgente o lo demandarían. Le di el dinero, pero tenía mis dudas. Entonces, contraté a alguien para investigar. El resultado, no había deuda. Había usado el dinero para comprar una motocicleta cara para revenderla con ganancias. Le mintió a su propio padre sin pestañear. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestro hijo no era un buen hombre y nunca lo sería. No te lo dije porque sabía que no me creerías. Siempre lo defendías. Dijiste que era demasiado dura. Tal vez fui estricto, pero la estricta no crea un monstruo. Los monstruos nacen así. Por eso escribí el testamento como lo hice. La casa está solo a tu nombre, indivisible. Y si falleces, irá directamente a la caridad, nunca a través de las manos de otra persona. Porque sabía que si alguna vez tuviera la oportunidad, te lo quitaría todo. Y si estás leyendo esto, significa que tenía razón. Lo siento por no habértelo dicho antes. Lo siento por dejarte enfrentar esto solo. Pero nunca te culpes a ti misma. Eres la mejor madre que cualquier niño podría soñar. Esto no es tu culpa, es de él. Sé fuerte. Sé libre. Siempre has sido más fuerte de lo que piensas. Te quiero, aunque nunca lo haya dicho bien, Michael. Para cuando llegué a la última línea, las lágrimas corrían por mi rostro. No por tristeza, sino por liberación. No perdoné a David, sino a mí mismo. Durante meses, me atormenté, pensando que era mi culpa, que si yo hubiera sido diferente, mi hijo también lo habría sido. Pero Michael tenía razón. El problema nunca fui yo.
Banda terminó de leer, luego me tomó la mano con fuerza. Tu esposo te amaba, Rachel, a su manera, pero era real. Me sequé las lágrimas y asentí suavemente. Lo sé. La señora Esther me dio un pañuelo y dijo, hay una cosa más. Tu esposo dejó instrucciones de que si alguna vez necesitaras apoyo legal contra David, yo te representaría gratis. Él pagó por adelantado todos los honorarios legales por 5 años. Me quedé helado. Lo hizo 2 años antes de fallecer. Sí, dijo Esther suavemente. Él sabía, y hizo todo lo que pudo para protegerte. Esa noche, me senté en mi mecedora, sosteniendo la carta contra mi pecho, mirando el cielo estrellado mientras una suave luz de luna bañaba el porche. Susurré como si Michael pudiera oírme. Gracias. Gracias por seguir protegiéndome incluso desde el más allá. Por primera vez desde que él murió, no me sentí sola. 2 semanas después, David me envió un mensaje. Mamá, lo siento. Estaba equivocado. Necesito ayuda. No tengo dónde quedarme. ¿Me puedes prestar unos miles? Miré el mensaje durante mucho tiempo. Pensé en responder, en enviar dinero. Entonces recordé la carta, todo lo que había pasado, la mujer en la que me había convertido. Respondí con una palabra, no. Luego bloqueé su número. La guerra había terminado. Había ganado. Y lo mejor de todo fue que una vez que recuperas el control de tu vida, las cosas buenas comienzan a suceder. Quédate conmigo. La historia está casi terminada. Pero el final, el final vale cada segundo. Han pasado 6 meses. Algunas mañanas todavía me despierto asombrado de que esta sea mi vida, libre, completa y verdaderamente viva. Hoy es uno de esos días. Me desperté temprano. El olor a café subía desde la cocina. No fui yo quien lo preparó. Era Clara, la estudiante de enfermería que alquila la habitación trasera. La que solía ser de David. Tiene 23 años, con el cabello rizado recogido, una sonrisa brillante y una energía que hace que la casa vuelva a sentirse viva. Ella estudia por la mañana, trabaja en el hospital por la tarde, y por la noche, nos sentamos juntos en el porche hablando de todo y de nada. Al principio, dudaba en tener a alguien más viviendo en la casa. Después de todo lo que había pasado con David, tenía miedo de compartir espacio de nuevo. Temer a ser utilizada, temer a confiar en la persona equivocada. Pero Banda me dijo, Rachel, necesitas compañía, pero de alguien real, no de alguien que se aferre a ti. Publica una habitación en alquiler y elige a alguien que te haga sentir cómoda. Lo hice. Clara fue la primera en responder. Vino una tarde de domingo, tímidamente, sosteniendo un pequeño cuaderno y con una sonrisa nerviosa. Ella dijo que estaba luchando para pagar la escuela y que su familia en Ohio no podía ayudar mucho. Cuando la miré, vi a alguien luchando no por quitarle a los demás, sino por mantenerse en pie por sí misma. Asentí. Puedes quedarte. El alquiler es de $650 al mes. Compartiremos la cocina y el baño. Yo cocino. Ayudas a recoger. Está bien. Casi llora de alivio. Desde ese día, mi casa volvió a respirar. Cuando fui a la cocina esta mañana, Clara ya había puesto la mesa para 2. Huevos revueltos, tostadas crujientes, fruta fresca, café caliente con leche. Ella sonrió. Buenos días, señora Rachel. Hoy estoy libre, así que preparé el desayuno para los 2. Me senté, comiendo despacio, saboreando el calor de la comida hecha con cariño. Gracias, cariño. Se encogió de hombros, sonriendo aún más. Cocinas para mí todo el tiempo. Es justo que a veces devuelva el favor. Después del desayuno, Clara fue a encontrarse con sus amigos. Me quedé en casa, pero el silencio ya no era pesado. Era pacífico. Abrí el armario, saqué una caja de zapatos y dentro estaban mis extractos bancarios. Saldo $71,000. David había sido ordenado por el tribunal a pagarme $52,000 en restitución. Vendió el apartamento que compró con mi dinero, perdiendo una fortuna porque se apresuró. Aún así, el pago se realizó en su totalidad, todo documentado. Mi pensión mensual volvió a ser de $3,240, completamente bajo mi control. Con el alquiler de la habitación y los nuevos ahorros, finalmente tenía una seguridad real. Guardé los papeles y caminé hacia la sala de estar. La casa era diferente ahora. Había arreglado algunas cosas, no todo, ya que todavía necesitaba ahorrar. Pinté las paredes de un color claro, casi blanco, para que el espacio se sintiera abierto. Compré un sofá nuevo, no el turquesa con el que alguna vez soñé, sino uno beige suave que se sentía como un abrazo gentil cada vez que me sentaba. Reemplacé las cortinas,
Planté algunas macetas de flores en el porche, compré un nuevo ventilador para el dormitorio. Cada pequeño cambio era una declaración silenciosa. Esta casa es mía. Esta vida es mía. A las 10 en punto, sonó el timbre de la puerta. Era Wanda viniendo a recogerme para nuestro grupo de mujeres del miércoles. Me puse la nueva blusa de flores que había comprado con mi propio dinero y me sentí ligera como el aire. En el camino, preguntó como siempre. ¿Estás bien? Estoy genial. Sonreí. Y esta vez era verdad. Nos reunimos en un pequeño salón de la iglesia, 12 mujeres, todas mayores de 60 años, cada una con su propia historia. Algunas viudas, algunas abandonadas, algunas como yo, traicionadas por sus propios hijos. Compartimos, reímos, lloramos, cocinamos y encontramos esperanza en los demás. Hoy era mi turno de hablar. La coordinadora, la señora Ellen, con cabello plateado y ojos amables, me invitó al centro del círculo. Rachel, ¿te gustaría compartir tu historia con todos? Tomé una respiración profunda y comencé. Hablé sobre David, sobre el control, sobre el miedo, pero también sobre la carta de Michael, sobre la justicia y sobre nuevos comienzos. Cuando terminé, muchas mujeres estaban llorando, no por lástima, sino porque se veían reflejadas en mi historia. Una mujer llamada Carmen, de 72 años, levantó la mano. Mi hijo maneja todo mi dinero, dice que es para ayudarme, pero tengo demasiado miedo para defenderme. La miré y le dije claramente, tienes que luchar antes de que sea demasiado tarde. Nadie va a venir a salvarte. Solo tú puedes hacerlo. Asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sus ojos brillaban. Después de la reunión, Wanda me llevó a nuestro restaurante favorito, un lugar acogedor con comida casera. Pedimos carne de res a la parrilla con queso, arroz blanco, frijoles horneados y papas fritas. Comiendo y charlando como en los viejos tiempos. «Te ves diferente», dijo Wanda. «¿Diferente cómo?» «Más ligero, más como tú mismo». Me reí. «Porque soy yo mismo de nuevo». Esa tarde, regresé a casa y encontré una sorpresa en el porche. Una gran caja envuelta en papel marrón atada con una cinta roja y una tarjeta que decía, «Gracias, señora Rachel, por darme un hogar cuando nadie más creía en mí. Eres la madre que siempre deseé tener. Con amor, Clara». Mis manos temblaban mientras abría la caja. Dentro había una manta de punto verde marino hecha a mano en mi color favorito. Me senté en mi mecedora, me lo envolví alrededor de los hombros y lloré. No de tristeza, sino de gratitud, de pertenencia, de amor. Fue entonces cuando entendí la verdad más importante. La familia no es sangre. La familia son las personas que se quedan, que se preocupan y que eligen caminar a tu lado. Esa noche, sentada en el porche bajo el cielo estrellado, pensé en todo lo relacionado con David, con Michael, con la mujer frágil que una vez fui y en la persona en la que me había convertido. Me di cuenta de que tienes que caer para aprender a levantarte, perder para entender lo que realmente tiene valor y tocar fondo para descubrir cuán fuerte sigue siendo. David nunca volvió a contactarme después de que lo bloqueé. Los vecinos dijeron que alquiló un pequeño apartamento y consiguió un trabajo estable. Ya sea cierto o no, ya no importa. Ya no es mi responsabilidad. Hice mi deber como madre. Lo crié, lo amé, lo protegí, y él eligió otro camino. Esa elección es suya, y también lo son sus consecuencias. Miré al cielo y susurré, «Gracias, Michael, por creer que era lo suficientemente fuerte». Tenías razón. Entonces me dije suavemente a mí mismo, «Gracias, Rachel, por no rendirte». Porque la verdadera riqueza no es lo que poseemos. Es lo que nos negamos a dejar que otros nos quiten. Y lo más precioso de todo es nuestro respeto por nosotros mismos. Algunas heridas nunca sanan como esperamos, pero el tiempo y el coraje las convierten en cicatrices, ya no dolorosas, solo recordatorios de lo fuertes que fuimos para sobrevivir. Una vez pensé que el amor de una madre era un vínculo irrompible. Pero ahora entiendo que el amor debe ser cultivado con respeto y honestidad. Cuando alguien solo toma y nunca da, eso no es amor. Es una carga. Me tomó casi toda una vida aprender una verdad simple. Amar a tu hijo no significa perderte a ti mismo. Porque solo cuando preservas tu dignidad y respeto propio puedes. Realmente das amor verdadero. La familia, después de todo, no es donde soportas. Es donde perteneces, donde encuentras paz y donde eres amado. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que defenderte contra las personas que amas? Comparte tu historia en los comentarios porque creo que cada uno de nosotros tiene su propio camino para recuperar la fuerza y la fe. Y si quieres seguir caminando conmigo a través de historias de resiliencia, amor y libertad, sigue el canal para que nunca nos perdamos en el camino.